Ustedes saben que el efecto patogénico más importante que produce el VIH en el organismo es la disminución de la inmunidad celular. Estamos hablando de la disminución de los linfocitos CD4. Por lo tanto, el VIH acelera la progresión a tuberculosis. Pacientes VIH positivos coinfectados tienen un riesgo anual de desarrollar tuberculosis pulmonar del 5 al 15%. El VIH incrementa el riesgo de muerte. Hay ahora, con la pandemia del VIH, más formas clínicas extrapulmonares, como la derrame pleural, la TB miliar. El principal efecto patogénico del VIH en el organismo es la disminución de la inmunidad celular mediada por los linfocitos CD4. A todo paciente portador del VIH-Sida se le debe medir, hay que hacerle un recuento de los CD4. De 100 individuos coinfectados, el 10% desarrollará la enfermedad por año. Por el contrario, si solo está infectado con el bacilo de Koch, un enfermo, el riesgo de desarrollar la enfermedad es del 10%, pero durante toda su vida. Por lo tanto, el VIH aumenta a más de 100 veces el riesgo de desarrollar la enfermedad. La presentación clínica de TB-VIH dependerá del grado de inmunodepresión, y esto se lo consigue midiendo, haciendo un recuento de los linfocitos CD4. Entonces se hablan de dos periodos. En el estado precoz, cuando los CD4 están por encima de 200 por milímetro cúbico, la tuberculosis se presenta en forma similar a un sujeto seronegativo, como que si no estuviera con VIH. En cambio, hay una presentación de la tuberculosis en estado tardío, cuando el recuento de los CD4 es inferior a 200 por milímetro cúbico. Aquí la presentación clínica es atípica, con imágenes radiológicas intersticiales, infiltrados sin cavidades o formas extrapulmonares, como ser tuberculosis miliar o derrame pleural. Por lo tanto, lo importante es hacer el recuento de CD4. Fíjense cómo a medida que los linfocitos CD4 van disminuyendo, se van presentando las enfermedades, las infecciones oportunistas. En línea roja, fíjense que cuando los CD4 están ya bajando a menos de 200, es cuando se presenta la tuberculosis extrapulmonar. Más de 200, el paciente con VIH puede desarrollar tuberculosis como una forma clínica, como en un paciente inmunocompetente. Pero cuando los CD4 disminuyen a menos de 200, pueden presentarse las formas extrapulmonares que no son frecuentes en el paciente inmunocompetente, como la TB miliar o el derrame pleural. Esta diapositiva es muy interesante también. Si yo tengo un paciente que desarrolla tuberculosis, si es por una reinfección, si es por una reactivación endógena, debo pensar que el paciente está inmunodeprimido. Porque a medida que van disminuyendo los CD4, es cuando esto es lo que hace que el paciente que simplemente tenía los bacilos dormidos
empiezan a activarse. En cambio, fíjense que cuando los linfocitos CD4 están en valores normales, para que un paciente desarrolle tuberculosis, habitualmente es porque ha estado en contacto con un enfermo bacilífero. Esta es la importancia de esta diapositiva. Es decir, a medida que disminuyen los linfocitos CD4, cuanto más bajo estén, hay mucha posibilidad de una reactivación endógena. Quiere decir que este paciente debe estar inmunodeprimido, porque no es porque haya estado en contacto con un bacilífero, sino porque la inmunodepresión ha despertado a estos bacilos que estaban durmiendo. Fíjense cómo, de acuerdo a los rangos, en esta diapositiva dice de que la enfermedad extrapulmonar es más frecuente a medida que van disminuyendo los linfocitos CD4. Por ejemplo, cuando los linfocitos CD4 están más de 300, la posibilidad de desarrollar enfermedad extrapulmonar es del 28%. En cambio, cuando los linfocitos CD4 están de 0 a 100, la posibilidad es del 70%. Entonces está claro que lo importante es decir, hay que medir los CD4 porque eso nos va a orientar en la posibilidad que el paciente desarrolle tuberculosis. Efectos de la tuberculosis en la infección VIH. Es la infección oportunista más frecuente. En cualquier momento de la infección por VIH, siempre hay que pensar en tuberculosis. Es la causa de muerte más frecuente en pacientes con VIH. Acelera la evolución de la infección por VIH. 1 de cada 3 personas VIH positiva desarrollará tuberculosis. Antes de la pandemia del SIDA, la tuberculosis pulmonar 85% y la tuberculosis extrapulmonar era solo el 15%. Ahora, en pacientes que viven con el virus del SIDA, fíjense cómo la tuberculosis extrapulmonar ha subido a un 30% y la TB pulmonar ha disminuido a un 38%. Es decir, los pacientes que están en estadio avanzado van a desarrollar más formas extrapulmonares atípicas de tuberculosis. Las formas extrapulmonares son más frecuentes en pacientes VIH positivos. Puede ocurrir en cualquier grado de inmunosupresión, pero es más frecuente en enfermedad avanzada. Cuando los CD4 están por encima de 350 células, la tuberculosis se presenta como que el paciente no fuera un VIH. Es una tuberculosis que está limitada a los pulmones. Y lo más frecuente es que se presente como una tuberculosis en un paciente inmunocompetente. Y radiológicamente, entonces lo que uno va a ver son infiltrados en lóbulos superiores o cavernas en los lóbulos superiores, porque esa es la forma más frecuente en pacientes inmunocompetentes. El VIH promueve la progresión de la infección tuberculosa, enfermedad, y al mismo tiempo el Mycobacterium tuberculosis aumenta la replicación del VIH, acelerando la evolución natural del VIH. El VIH impide la producción de interferón gamma específico. Puede desarrollarse en cualquier etapa de la enfermedad y aumenta los niveles de mortalidad. Esta es una clasificación de la infección VIH que está definida por el CDC de 1993 y a los pacientes se los clasifica de acuerdo al recuento de CD4, más de 500, entre 200 a 499, menos de 200. Entonces, cuando un enfermo tiene tuberculosis, en el paciente con VIH, eso es indicador que el paciente ya está en etapa de SIDA.
Entramos al tratamiento de tuberculosis pulmonar fundamentalmente, activa. Entonces, lo que yo necesito, lo que yo quiero es que ustedes revisen un poco el Programa Nacional de Control de la Tuberculosis. Yo les voy a dar unas pautas, pero ustedes para la próxima clase me deben indicar, me deben enseñar, vamos a ver si leen, cuál es el tratamiento que se hace en nuestro país de tratamiento para la tuberculosis. Para que ustedes sepan, estas son abreviaturas de las drogas que se utilizan en el tratamiento. La H representa la isoniazida, la R a la rifampicina, la Z a la piracinamida y la E al etambutol. Este 2 que hay aquí significa que el tratamiento es durante 2 meses y este 4 es la primera fase y este 4 es de la segunda fase. ¿No es verdad? Entonces, en concreto, el tratamiento para un paciente, para un caso nuevo de tuberculosis, es de 6 meses. ¿Dónde se deben tratar los pacientes con tuberculosis? El 80% se deben tratar en atención primaria de salud, en los centros de salud. Solo un 20% deberán internarse. Y hay indicaciones precisas para indicar, porque si a todos se internaran, no caberían las cámaras de los hospitales. Tienen que meterse a la cabeza que las 4 drogas, bueno, la rifampicina y la isoniazida, vienen en una sola cápsula. El tratamiento es en una dosis única en ayunas y la enfermera tiene que vigilar. Por eso hay la estrategia DOTS, que se llama. Esa estrategia DOTS la vamos a hablar posteriormente. Resulta que hay 4 poblaciones bacilares en el pulmón. Hay una población bacilar de multiplicación rápida. La droga que mata a estos bacilos de multiplicación rápida es la isoniazida. Esta es la droga más fundamental y le sigue la rifampicina en el tratamiento de la tuberculosis. Entonces, esta población de multiplicación rápida que está en las paredes de las cavernas contiene una gran cantidad de bacilos, por lo que tiene gran posibilidad de mutantes resistentes. La isoniazida aquí es la droga fundamental porque es la que, como droga bactericida, es la que mata a esos bacilos, es la droga básica del tratamiento, porque interfiere en el metabolismo del bacilo, así como en la formación de la membrana celular. Es la droga más potente contra los bacilos en división activa. Por lo tanto, por esa razón, la isoniazida es la droga más importante. La rifampicina es también una droga que conjuntamente con la isoniazida intervienen en esta población extracelular. Actúa también en la población bacilar en división activa, pero también en la división intermitente, pero no actúa en el interior de las células. La que actúa en el interior de las células es la piracinamida. Esta droga es prácticamente la única que actúa en medio ácido, la piracinamida. Es la única droga que actúa en medio ácido. El etambutol actúa interviniendo la síntesis de ácidos nucleicos de la
del bacilo de Koch. Y es una de las drogas que también se indica para evitar la aparición de resistencia a las otras drogas. ¿Cuánto es la dosis por kilogramo de peso en el tratamiento de la tuberculosis? La isoniazida se da 5 miligramos por kilogramo de peso por día. La dosis diaria máxima son 300. La rifampicina se da 10. La dosis máxima 600. La piracinamida se da 15 miligramos por kilo peso. La dosis máxima que se utiliza en nuestro país, en nuestro medio, son 1500, son 3 tabletas. La streptomicina no se utiliza en el tratamiento para el paciente virgen, para el paciente que por primera vez. Y el etambutol se da 1200 miligramos. Viene en comprimidos de 400 miligramos. Es importante que ustedes revisen farmacología porque hay efectos secundarios y por esa razón hay que estar atento a las reacciones adversas a los fármacos antituberculosis. Es lo que uno debe vigilar en el paciente cuando empieza su tratamiento. Entonces, hay una triple asociación bactericida compuesto por isoniazida, rifampicina y piracinamida. Y se agrega un cuarto fármaco como es el etambutol, ya que la resistencia inicial a isoniazida y rifampicina es elevada en muchos países y se podría estar realizando una monoterapia encubierta. Entonces, esta es la abreviatura de las 4 drogas que se utilizan en nuestro país. En el esquema de tratamiento para el paciente nuevo de TB pulmonar activa, 2 meses de las 4 drogas en forma diaria, de lunes a domingo, una dosis, en una sola dosis. La enfermera tiene que estar presente cuando el paciente lo toma, tiene que ser en ayuno. Y la fase de consolidación es de 4 meses, donde solo se reduce a rifampicina y a isoniazida. La fase intensiva suele extenderse empíricamente hasta 3 meses si la enfermedad es grave y la baciloscopía persiste positiva al segundo mes. El uso de corticoides están indicados cuando hay compromiso de serosas, en la pericarditis y en la meningitis. Se recomienda una dosis de prednisona de 0,5 a 1 miligramo kilo peso día por 30 días. En la meningitis tuberculosa se ha demostrado que el uso inicial de corticoides disminuye la mortalidad, no así las secuelas. En las formas miliares es controvertido el uso de corticoides, pero se indica en aquellas formas con mala evolución e insuficiencia respiratoria. Tuberculosis y diabetes es la asociación morbosa más frecuente. ¿Por qué desarrollan tuberculosis los pacientes diabéticos? Porque el diabético es inmunodeprimido. Los pacientes con diabetes tienen mayor riesgo de tener tuberculosis. Por esa razón a los diabéticos hay que olfatear. Siempre hay que estar pendiente si no tienen disminución del peso o si no están tosiendo. Y hay que pesquisar a los diabéticos. Son un factor de riesgo. Dada la inmunosupresión que produce la diabetes, se recomienda la prolongación del esquema terapéutico a 9 meses. También es mayor el riesgo de polineuritis por isoniazida y por esa razón se debe administrar como prevención primaria la piridoxina 25 miligramos por día. ¿Qué pasa en la insuficiencia renal? La rifampicina y la isoniazida son metabolizados a nivel hepático, por lo que sus dosis no se modifican en insuficiencia renal ni en pacientes con diálisis. La piracinamida se metaboliza al mismo nivel, pero sus metabolitos se eliminan por la orina, por lo que se requiere ajuste de dosis. El etambutol es metabolizado en un 80% a nivel renal. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen alguna enfermedad hepática? En caso de hepatopatía severa o evolutiva, es aconsejable un régimen que no incluya fármacos hepatotóxicos. Es un problema porque la isoniazida y la rifampicina se metabolizan en el hígado. Entonces, esto lo tiene que ver un experto en
persona que tenga experiencia en el manejo de la tuberculosis. Por esa razón, en pacientes menores de 50 kilos y mayores de 70 kilos, se recomienda ajustar la dosis de estas drogas. Pero para el paciente que está con un peso relativamente normal, las dosis son las que en esa diapositiva decía, de acuerdo al peso. ¿A qué se refiere el RAFA? Es una indicación de intervención. Son reacciones adversas a fármacos antivacilares. La hepatotoxicidad se presenta hasta en un 20%. Por esa razón, uno cuando empieza tratamiento para la tuberculosis debe partir con un perfil hepático. Hay que pedir bilirrubinas, transaminasas, tiemproprotrombina y albúmina plasmática. Porque si yo le indico a un paciente tratamiento antituberculoso y sin saber cómo está el perfil hepático, puedo cometer grandes errores, es decir, puede que ese paciente ya esté con algún grado de hepatotoxicidad, imagínense que sea un consumidor de alcohol, pues voy a agravar el compromiso hepático. Entonces hay un manejo que lo da el Programa Nacional de Control de la Tuberculosis. ¿Qué hacer cuando uno empieza a pesquisar hepatotoxicidad? Eso ustedes lo van a ver cuando hagan su internado rotatorio en el programa de control de la tuberculosis. Importante es valorar para saber si el paciente no tiene alguna hepatopatía. Hay reacciones cutáneas y de hipersensibilidad. Si es leve, se puede administrar un antihistamínico y se continúa en el tratamiento. Cuando hay intolerancia digestiva, hay que solicitar siempre un hepatograma. Si las transaminasas están por debajo de 3 veces el límite superior normal, puede continuarse el tratamiento. Cada semana es importante vigilar. La polineuropatía es producida fundamentalmente por la isoniazida en pacientes predispuestos, diabéticos, alcohólicos, desnutridos, embarazadas, pacientes con el virus del VIH. Entonces se aconseja adicionar al tratamiento piridoxina como dosis preventiva y 100 miligramos como dosis terapéutica. ¿En qué casos debo internar a un paciente con tuberculosis? Cuando tiene forma avanzada, con repercusión grave en el estado general del paciente, como por ejemplo TB biliar, TB meningia, TB peritoneal o mal de Pot. En esos casos debo internar. Cuando la tuberculosis se ha complicado con hemoptisis, insuficiencia respiratoria y infección severa, en estos casos se interna. Pero el resto de los pacientes se pueden manejar en atención primaria de salud. El centro de salud empieza el tratamiento de un paciente y lo que tiene que hacer es ir y vigilarlo en casa para hacerle bien el seguimiento. Cuando hay asociación morbosa, también se debe internar. Diabetes descompensada, cuando hay inmunosupresión, típicamente VIH grave con patología multiorgánica, cuando hay trastornos psiquiátricos que impiden el tratamiento ambulatorio. En caso también de abandono de tratamiento de forma reiterada, esto para que se garantice la adherencia, cuando hay RAFA y cuando hay causas sociales. ¿Qué pacientes van a la UTI? Aquellos que están en hemoptisis grave, con insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, alteración del sensorio o una descompensación hemodinámica. ¿A qué se refiere prevención en la tuberculosis? Hay que hacer estudio de contacto. La fuente de la infección, el reservorio y la fuente de infección es el enfermo bacilífero con TB pulmonar o laringio, que elimina bacilos en sus secreciones. Entonces, el mayor riesgo de contagio lo presentan los pacientes con examen directo del esputo. Entonces, hay un alto riesgo de los contactos. Por
esa razón hay que pesquisar, hay que hacer un rastrillaje activo. Importantísimo es, cuando uno identifica lo acilífero, hacer estudio de sus contactos. La quimioprofilaxis primaria es la que se realiza en personas que están o han estado en contacto con pacientes tuberculosos y son tuberculina negativos. Yo debo dar 5 miligramos por kilogramo de peso por día en adulto y 10 miligramos de peso por día en niño. Entonces, esa es la quimioprofilaxis. Hay dos tipos de quimioprofilaxis. Buenas noches, doctor. Entonces, la forma clínica de presentación de tuberculosis en pacientes VIH sería la tuberculosis extrapulmonar. Sí. La TB miliar, o sea, el paciente VIH que tiene un recuento de CD4 menor a 200, no va a hacer esa forma clásica de tuberculosis como el del inmunocompetente. El inmunocompetente generalmente hace cavernas, hace hemoptisis, las lesiones son a nivel de los lóbulos superiores, ¿verdad? En cambio, el paciente inmunodeprimido hace formas extrapulmonares, TB miliar, derrame pleural, hace formas muy inespecíficas. Por eso es importante medir CD4. ¿Alguna otra pregunta? ¿Esa ectrectomicina en paciente que primera vez le da o cómo? No, no se utiliza en el esquema. Si ustedes se fijan, si ustedes van y leen, el Programa Nacional de Control de la Tuberculosis, la ectrectomicina no se usa. Son solamente esas 4 drogas que se utilizan: isoniazida, riboflavina, pirosinamida y tampoco. Gracias. Es un libro pequeñito y ahí también van a encontrar lo que se llama el GenExpert, que es algo muy novedoso, el GenExpert. Entonces van a revisar qué es el GenExpert y está en el Manual de Programa Nacional de Control de la Tuberculosis. Yo, por ejemplo, tengo un manual antiguo que es un anillado que tiene, 5 módulos. Tiene 5 módulos. Y es antiguo, pero está más completo. Ahora hay un... ¿Alguna otra pregunta? Para hacer la profilaxis con cotrimoxazol, ahí tendría que ser el CD4 menor a 200. Sí, a los pacientes con VIH, están con VIH y están con un CD4 menor a 200, se hace profilaxis de cajón con tuberculosis, con cotrimoxazol, a dosis altas, 800 de sulfamethoxazol y 160 de trimetoprina. Importante de salud pública, es como el Chagas, es como la diabetes, como la hipertensión arterial, es como la cirrosis, sumamente frecuente.